Todos los países se encuentran en transición demográfica, es decir, en el tránsito de ser sociedades relativamente jóvenes a sociedades envejecidas, como resultado de incrementos sostenidos en la esperanza de vida y disminuciones en la mortalidad y la fertilidad. En consecuencia, en las próximas décadas, la proporción de personas en edad productiva con respecto a la población inactiva será la más alta en la historia de la región. Durante los últimos 15 años, la población adulta mayor del Istmo ha crecido un 61% y en el año 2030 se espera que la misma aumente en un 75%. Costa Rica es el país que ha avanzado más en este proceso, pero le siguen de cerca El Salvador y Panamá. Poco a poco, el envejecimiento empieza a crear presiones sobre las sociedades centroamericanas, las cuales incluyen el incremento de demandas de servicios de salud para atender las enfermedades crónicas que afectan en mayor medida a personas de edades avanzadas, las demandas vinculadas a la seguridad social y las demandas de servicios de cuidado a lo interno de los hogares. Para el 2040, advierte dicho estudio, la población mayor de 60 años representará más del 30% del total regional. De todos los países, Costa Rica y Panamá son los que están viviendo las fases más avanzadas de este proceso. Problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores LGBT en la región. Pobreza y desigualdad. El número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema en los países de Latinoamérica aumentó en 2017. La pobreza y pobreza extrema reducen las posibilidades de acceso a cuidados complementarios, alimentación adecuada, medicamentos y otros. Otro tema relacionado con la pobreza es el que los hogares que no pueden hacerle frente a su sustento diario pueden recurrir al abandono de las personas mayores de su círculo familiar o a ser violento con ellos y ellas. Esto se convierte también en un problema de género, puesto que el cuidado de las personas mayores en nuestra región recae principalmente en las mujeres, quienes precisamente viven con mayor frecuencia en situaciones de pobreza. La mayoría de las personas mayores recibe mensualmente el dinero de una pensión que suele resultar simbólica, ya que no permite solventar las necesidades que además la vejez nos presenta. Violencia y abandono. Una expresión clara de violencia y abandono es la necropolítica, que se entiende como aquellas políticas de muerte para el control de la población. Existen muchísimas ineficiencias instaladas en algunos servicios estatales, como salud, seguridad, trabajo, entre otras. Estas son tácticas de la necropolítica para establecer un corte entre lo que, entre comillas, puede vivir y lo que se puede dejar morir. Las relaciones de enemistad, como describe Bembe, se entablan por poder dejar morir. Entre comillas, establecen recortes de aceptabilidad para tomar una vida, instaurando los regímenes de miedo y precariedad. La verdad es que las tácticas de exclusión y persecución que estaban instauradas mucho antes en nuestros gobiernos de una forma solapada y silenciosa. Un ejemplo de esto es cuando la crisis sanitaria causada por el COVID-19 se salió de control. Los gobiernos de la mayoría de los países decidieron que iban a priorizar los respiradores para las personas jóvenes, dejando así morir a nuestros adultos mayores, como si sus vidas importaran menos. En nuestros países, el número de casos de personas mayores que son agredidas o abandonadas va en aumento. La presión económica, las necesidades específicas de esta población, la desvalorización de las personas mayores y otros factores inciden en que se golpee, no se atienda, se robe o se abandone a personas adultas mayores. La violencia se manifiesta de las siguientes maneras: violencia patrimonial, agresión física, violencia psicológica, aislamiento, exclusión e invisibilización, violencia y agresión sexual. Salud. La vejez es una etapa de la vida caracterizada por el surgimiento de padecimientos de salud y un debilitamiento generalizado de nuestros cuerpos.
Esta debilidad y enfermedad se vive en diversos grados de acuerdo con nuestros estilos de vida, calidad de la alimentación, acceso a entornos limpios y de salud, entre otros muchos factores. Otro problema existente en nuestro sistema de salud es que estos profesionales están tan saturados que no siempre muestran la comprensión y sensibilidad suficientes para brindar un adecuado servicio a las personas mayores. Una persona mayor a veces no puede retener en su memoria todas las indicaciones de sus medicamentos, horarios y dosis. A veces tampoco puede asistir a los servicios puntualmente o soles. Las personas adultas mayores pueden presentar problemas de memoria, pero también pueden sufrir de depresión y por ende buscar apoyo y comprensión de las personas que les rodean. Sean estas o no las personas adecuadas, o tengan estas o no la disponibilidad y paciencia necesarias. Otra de las expresiones de violencia dentro del problema de salud es cuando las personas mayores asisten a consulta, acompañadas de algún familiar, y en lugar de centrar sus preguntas en los pacientes, dirigen sus preguntas y atención al familiar, como si la persona mayor no supiera explicarse o no pudiera hacerlo. Legislación. Sobre este tema, al contrario de lo que parece, hay poco que decir. Nuestros países tienen muchísima legislación, alguna para abordar a personas mayores y sus problemáticas específicas. Sin embargo, y la razón por la cual está incluida como área de vulnerabilidad para poblaciones adultas mayores, es porque no hemos logrado identificar ninguna que aborde el tema de adultez mayor LGBT. Otro gran pendiente en nuestra normativa regional relativa a personas mayores es la desactualización. Muchas de ellas se quedaron con la visión de los años 70 del siglo pasado, asistencialismo y dependencia, sin llegar a fomentar el envejecimiento activo y la participación política. Suárez y Bolaños 2019 nos dicen que las personas mayores se enfrentan a distintas formas de violencia y abandono, situaciones que se van incrementando en nuestras sociedades. Los recursos de subsistencia, como las pensiones, en su mayoría son insuficientes para garantizar una vida digna. Los sistemas que los resguardan son cada vez más vulnerables al colapso y no están preparados para el cambio demográfico. Las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda y a las nuevas tecnologías aíslan más y más a esta población. Por otra parte, existe un escaso reconocimiento de las sexualidades en la vejez, lo que incide en que no haya un desarrollo integral de estas personas en sus entornos. Estas situaciones se radicalizan en el caso de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. La sexualidad humana debe ser prioridad cuando se habla de desarrollo, porque tiene que ver con la forma en que las personas se interrelacionan en todo espacio. Asimismo, está asociado con el ejercicio de la autonomía personal, de libertades y sobre todo de derechos. Estos van desde la salud integral, el acceso al patrimonio, la vinculación familiar y la recreación, hasta la efectiva garantía de una vida digna y libre de violencia. No es posible garantizar una vida integral si no se incluye el tema de las sexualidades como factores transversales al desarrollo y humanamente plural.